Hola, buenas tardes. Con este video quiero hacer pues, una presentación sobre el tema de refrigeración dentro del curso de la maestría de análisis avanzado de sistemas térmicos. Ustedes abajo pueden ver bien mis datos. Mi nombre es Gerardo Ruiz Chavarría. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y para cualquier comunicación conmigo lo pueden hacer ya sea a través del grupo de WhatsApp que se abrió o a través del correo que se muestra en esta presentación. Repito, este correo es gruiz@unam.mx. Entonces vamos a ir avanzando sobre el tema. En este caso, decía, me toca hablar de refrigeración. Y entonces, lo primero que tenemos que ver es el, eh, el ciclo de Carnot. Bueno, este es un ciclo que se ocupa en termodinámica para definir cuál es la eficiencia máxima de una máquina térmica. El ciclo está constituido por dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos. Durante el proceso isotérmico a alta temperatura se aporta calor a la máquina y por el contrario, cuando se trabaja en la temperatura más baja, es la máquina quien está cediendo calor al medio. Y en este caso se conoce bien cuando las temperaturas se expresan en grados Kelvin, que la eficiencia va a ser 1 menos el cociente de las temperaturas, la temperatura fría y la temperatura caliente, ¿no? Y lo que estoy mostrando en esta pantalla es la representación del ciclo de Carnot en el diagrama PV, tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el ciclo se recorre en sentido contrario? Aquí lo que queremos es hacer un ciclo para llegar al mismo punto. En ese caso, lo que se obtiene es un refrigerador y en principio la operación de los refrigeradores pues, puede ser el ciclo diferente, pero esencialmente es esto. Un refrigerador no es más que un dispositivo que extrae calor de una fuente a una temperatura, digamos, T1, y lo va a entregar a una temperatura, a un medio con temperatura T2, pero con la característica de que la temperatura T2 es mayor que la temperatura T1, y dado esta diferencia de temperaturas, el proceso no se puede realizar de forma espontánea. Y para poderlo realizar, se debe de aportar energía, y que puede ser, bueno, energía mecánica, por ejemplo, ¿no? Y esto vamos a hablar al respecto, ¿no? Porque, bueno, en esta parte de este curso vamos a ver dos tipos de refrigeración diferentes, la refrigeración convencional y luego vamos a ver la refrigeración solar basada en una sustancia que en el municipio de Moa se conoce bastante bien porque se utiliza dentro del proceso de producción de níquel, y me estoy refiriendo al amoníaco. Entonces, bueno, primero vamos con algunas cosas generales, ¿no? Pues primero, ¿qué es un refrigerante? Normalmente cuando nosotros tenemos un refrigerador, tenemos un circuito cerrado por donde está fluyendo una sustancia que va a tener cambios de fase para que pueda operar. Lo más común es que sea un líquido y que va a estar evaporándose y condensándose de manera alternada. Y entonces el refrigerante pues, es una sustancia que absorbe calor a baja temperatura y lo cede a un medio con una temperatura más alta, ¿no? Entonces, por el contrario, ¿no? Digamos, bueno, en este caso, la absorción de calor cuando se da este proceso de absorción de calor, el refrigerante pasa de estado líquido a estado gaseoso, o estamos hablando de una ebullición, ¿no? Y bueno, las características deseables de un refrigerante, normalmente lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, en el caso de un equipo de refrigeración casero, es tener alimentos o sustancias a una temperatura que esté entre unos 4 grados, o puede ser más bajo si queremos congelar agua o un líquido, ¿no? Para sistemas de aire acondicionado, la temperatura a la cual trabaja puede ser más alta porque en este caso
lo que requerimos es tener un espacio, una habitación, a una temperatura de, ¿qué será? 20, 22 grados, 24, ¿no? Y para poder conocer y para poder diseñar un sistema de refrigeración es muy importante tener las propiedades termodinámicas de la sustancia, en este caso en estado de saturación, porque normalmente dentro de digamos, dentro del sistema de refrigeración, la sustancia va pasando continuamente a veces de estado líquido a estado gaseoso y luego a la inversa, pero se encuentra normalmente en estado de saturación. Entonces, pues para hablar de sustancias refrigerantes, estas pues se han ocupado mucho, sobre todo a partir de principios del siglo XX, ¿no? En lo que lleva del XXI, y podemos clasificar a las sustancias refrigerantes en varios tipos, ¿no? Por su composición química, ¿no? Podemos hablar de sustancias inorgánicas, ¿no? Y de sustancias orgánicas que pueden ser hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Y en los últimos años ha habido una discusión muy importante acerca de el uso de ciertos refrigerantes porque tenían un efecto nocivo sobre la capa de ozono. ¿Qué quiere decir? Pues la dañaban, la destruían, y esto llevó a que pues se hicieran esfuerzos para cambiar el tipo de refrigerantes y para que hubiera refrigerantes que no dañaran la capa de ozono, o más recientemente lo que ha aparecido es que algunos refrigerantes contribuyen al efecto invernadero, y dado que estamos en un proceso de incremento de la temperatura en la Tierra, pues evita también que haya este tipo de sustancias en los sistemas de refrigeración. Entonces, en esta lámina estoy poniendo varios tipos de refrigerantes, los que se llaman CFC o clorofluorocarbonados, que son sustancias que contienen los átomos de cloro y, como había dicho, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Dentro de ellos podemos mencionar el R11, R12, R114, R115 y algunos más. Y aquí debo de mencionar que dentro de la convención de refrigeración, las sustancias refrigerantes van a designarse con una R y un número. Usualmente se pone un guión, aunque en este caso yo le evité. Tenemos también una segunda tipo de sustancias refrigerantes que se llaman los HCFC, que contienen solamente un átomo de cloro con una vida media antes de que se descompongan, que va entre los 2 y los 28 años, y en comparación con los clorofluorocarbonados, afectan bastante menos la capa de ozono. Estamos hablando de un 10% con respecto a los clorofluorocarbonados. Y entre esos tenemos sustancias como el R22, que es uno que se ocupa actualmente, el R134, R123, ¿no? Perdón, el R134 está en otra categoría, ¿no? Está bien abajo, ¿no? Pero el R22 se ocupa, pero también la tendencia a dejar de utilizarlos por otros que sean menos perniciosos a la atmósfera. Y luego tenemos los HFC, que decía, no destruyen la capa de ozono, pero tienen un cierto efecto sobre el calentamiento de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, uno que se ocupó mucho, el R134, y ahí está la lista R32, R125, y el R134A tiene propiedades parecidas al refrigerante R12. El R2 es un clorofluorocarbonado, y actualmente esta sustancia, el R134A, se ocupa bastante en los sistemas de refrigeración. Y bueno, además de esos tenemos algunos fluidos de trabajo que uno diría que son naturales, ¿no? Que son moléculas bastante, bueno, sencillas, ¿no? Menciono aquí como un caso importante es el R717, que es el amoníaco, cuya fórmula química, aquí me equivoqué, es NH3, ¿no? Es un buen refrigerante y se puede utilizar tanto en equipos de refrigeración por compresión como por absorción. Y veremos más adelante cómo la refrigeración por absorción es algo que se ocupa dentro de la refrigeración solar. ¿Qué tiene como inconvenientes? O seguramente ustedes lo conocen, es su toxicidad, y que es corrosivo al cobre, por lo cual las instalaciones de amoníaco se construyen con otros materiales. Por ejemplo, los conductos son de acero o de aluminio, ¿no? Bueno, tengo que mencionar aquí que
en la refrigeración por amoníaco quizá no se ocupa mucho dentro de la refrigeración casera, más bien está diseñado para equipos grandes, ¿no? Por ejemplo, producción de helados, producción de hielo, congelación de carnes, ¿no? Y a una aplicación del refrigerador de amoníaco es, por ejemplo, como un refrigerador, lo que llaman los bivares en los hoteles, y se ocupan porque son bastante silenciosos. En este caso, pues es un refrigerador por absorción, donde se elimina la parte de la compresión mecánica, y eso, pues hay un proceso alternativo que es la absorción, ¿no? Luego, otro tipo de fluidos de trabajo naturales son los hidrocarburos, ¿no? Dentro de los que destacan el propano y el butano. Aunque estos no requieren una muy alta presión para que se funcione, pero su principal problema es que son inflamables. Bueno, el butano es una sustancia que aparece en los encendedores, en los encendedores que uno ocupa para prender cigarros, ¿no? Y como sustancia también adicional, uno tiene el agua, que tiene su clasificación como R718, pero para ocuparla pues se ocupa en instalaciones donde si uno quiere tener una temperatura baja de ebullición, pues hay que bajar también bastante la presión de la sustancia y tener entonces ahí sustancias a presiones bajas. Y aquí pues lo que ocurre es que si hay una fuga dentro del sistema de refrigeración, más bien lo que va a pasar es que el aire del medio ambiente se metería en un sistema donde tengo bajas presiones. Bien. Entonces, bueno, en esta parte aquí pongo algunas propiedades de varios refrigerantes que la tomé por ahí de una presentación que encontré por internet, pero que ahora pues no recuerdo de dónde la tomé, por eso no cito la fuente, pero debo de mencionar que esta yo no la hice, ¿no? De acuerdo a la clasificación, ahí yo pongo varios, ¿no? Está el R22, que es bueno, es un R22 que tiene pues una influencia sobre el efecto invernadero, ¿no? Y bueno, su punto de ebullición normal a menos 40 grados, ¿no? Menciono también, por ejemplo, aquí el R707, que tiene muy buenas características eh, para la refrigeración y me va a servir tanto en refrigeración solar como en refrigeración de tipo mecánica, que es una sustancia que se ocupa bastante, pero sea sobre todo en instalaciones grandes. Enseguida, bueno, quiero mencionar aquí el, pues un equipo de refrigeración por compresión mecánica, cuáles son sus componentes. En este caso, pues uno debe tener un evaporador, ¿no? Luego hay un compresor mecánico, ¿no? Porque necesitamos el gas que se va formando por la ebullición en el evaporador, aumentar su presión, que esto es lo que consume gran trabajo mecánico, y luego ya que pues, no solamente, bueno, se comprime, aumenta su temperatura, y esto va a permitir hacer que la sustancia transmita calor hacia el medio, el calor que se tomó de la cámara refrigerante la energía que se le aportó pueda ser cedida al medio ambiente, la energía que se aportó por medios mecánicos, ¿no? Con el compresor. Y luego, bueno, ya que está el condensador, aquí pues lo que hacemos es regresar esa sustancia ya en estado líquido bueno, un recipiente ahí, donde vamos a hacer que fluya hacia la cámara de refrigeración. Y bueno, en este caso quiero entonces mencionar algo, ¿no? Nosotros dentro del sistema de refrigeración, tenemos una sustancia que puede ser una sustancia, una sola molécula de un tipo, o puede ser mezclas, ¿no? Aquí, pues en el caso de la refrigeración, hablaremos de agua, hablaremos de amoníaco, pero pensemos que es una sustancia pues, que está dentro, ¿no? Como el R22, el R134, y estas tienen la característica de que van a hervir, por lo general se construyen de manera que hiervan por debajo de los 0 grados, porque esta sustancia en estado líquido va a pasar por el serpentín que hay dentro de mi sistema de refrigeración, un conjunto de tubitos, ¿no?
donde la temperatura, pues puede ser que esté, que será, uno diga 4 grados, quiero que esté así, o puede ser que empieza con una temperatura más alta, o en el caso de un congelador, pues está a una temperatura de unos cuantos grados bajo cero. Para que pueda hervir, para que, digamos, debe de absorber calor la sustancia refrigerante. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es tener la sustancia en estado líquido, pero a una presión tal que se evapore, por ejemplo, a una temperatura de menos 10 grados centígrados, ¿no? O más, depende de la sustancia refrigerante y de qué tan rápido queramos que se transfiera el calor. Recuerden que la transferencia de calor va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas. O sea, la derivada de cómo se intercambia el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas, que esto pues lleva el nombre de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Va? Entonces, la sustancia se evapora en la cámara refrigerante, pasa al estado gaseoso. En ese momento, pues lo que estamos haciendo es que la cámara refrigerante, el refrigerador o el sistema de aire acondicionado está aportando calor a mi sustancia refrigerante. Eso significa que aporta calor, va a disminuir su temperatura. Y ese es el objetivo principal de mi sistema de refrigeración. Y luego ya mi sustancia en estado gaseoso, para poder continuar con el ciclo, se debe de comprimir. Bueno, se comprime, hay un compresor mecánico que normalmente es el que oímos cuando el refrigerador está en operación. El compresor mecánico, pues lo que tiene que hacer es pues, comprimir el gas, ¿no? Hacer que aumente su temperatura a una temperatura tal que llegue a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. ¿Por qué razón? Porque queremos ahora hacer que la energía que digamos que la cámara refrigerante le dio, de lo que hay en la cámara refrigerante le dio a la sustancia, más la energía que se aportó durante este proceso de compresión, se permita transmitir al medio ambiente y para eso requerimos que mi sustancia refrigerante esté a mayor temperatura que el ambiente. Bueno, ya se tiene eso. Entonces ahora lo que hacemos es poner a la sustancia en contacto térmico con un medio más frío, que en este caso es el medio ambiente, y entonces lo que vamos a producir es la condensación de la sustancia, o sea, el cambio al estado líquido. Y durante ese proceso, para que algo se pase al estado líquido, pues esa sustancia debe ceder energía, que es lo que queremos hacer. Entonces, lo que hicimos aquí en este caso del refrigerador es tomamos calor de la cámara refrigerante y lo mandamos hacia afuera, pero ese proceso, como he mencionado, no es espontáneo. Para poder hacerlo, media el trabajo del compresor, que es un efecto externo que hace que mi sustancia refrigerante alcance una temperatura mayor a la del medio ambiente y se pueda permitir el proceso de transferencia hacia el exterior. Se produce la condensación, se vuelve al estado líquido y tenemos ahí bueno, un conducto que me va a llevar aquí hacia continuar el ciclo, que va a llevar esencialmente otra vez a la cámara refrigerante con la sustancia ahora en estado líquido. Y luego, pues sigue fluyendo. Normalmente lo que hacemos para que pueda pasar este proceso, hay que poner una válvula de expansión y entonces el proceso continúa y es la manera como nosotros o como los fabricantes de sistemas de refrigeración pues hacen trabajar este sistema. Y esto que estoy mencionando aquí valdría para refrigeradores caseros, para refrigeradores industriales o para sistemas de aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en el evaporador? Esencialmente se tiene un proceso isotérmico, ¿no? Porque la sustancia se evapora sin cambiar su temperatura, ¿no? Eso es algo común. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una mezcla de agua con hielo y mientras haga hielo en la mezcla, la temperatura de ambas sustancias, del hielo y del agua líquida, va a ser de 0 grados. Y luego tenemos otro proceso, que es el proceso de condensación que estoy mostrando aquí, en donde también lo que tenemos es que el agua, bueno, perdón, el agua no, la sustancia,
va a cambiar al estado líquido, pero en este proceso también tenemos otro proceso térmico. Eso podría recordar un poco lo que se veía en el ciclo de Carnot, dos isotermas y dos adiabáticas, aunque no es exactamente lo mismo, porque los procesos pues, pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo tengo aquí en la etapa del compresor, pues es una compresión, ¿no? Para aumentar la temperatura, o sea, para hacer que vaya de una temperatura baja, la temperatura de la cámara refrigerante, a la temperatura final antes de que se ceda trabajo al medio ambiente, ¿no? Entonces, esta es la manera como trabaja un compresor de tipo mecánico, ¿no? Bueno, para poder hacer que funcione, pues se requiere aportar energía, normalmente es energía de la red eléctrica, y vamos a ver enseguida, bueno, aquí, ¿no? Mencionemos alguna característica, ¿no? El fluido refrigerante, o sea, fluye por el evaporador y el evaporar se toma calor del medio, enfriándolo, ¿no? El vapor a baja presión pasa a un compresor aumentando presión y temperatura, y luego en el condensador el vapor se licúa, vuelve líquido, cediendo calor al mismo. Luego el líquido refrigerante pasa por la válvula de expansión, donde la presión y la temperatura disminuyen para entrar el vapor nuevamente a la cámara refrigerante, ¿no? Y yo quiero mencionar que esto que acabo de poner, tanto la figura anterior como la actual y la siguiente, ¿no? Fueron tomados de un curso que da la doctora Mónica Borunda Pacheco, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en un curso que da sobre temas selectos de ciencias de la Tierra, y la orientación de ese curso es energías renovables, ¿no? Y cuando ve la parte térmica, pues ella menciona estos sistemas, la compresión mecánica y la refrigeración por absorción. En el caso de refrigeración por absorción, el proceso es diferente. Es diferente porque en este caso no se va a requerir una compresión, eh, una compresión mecánica. Esto lo vamos a sustituir por absorción de la sustancia refrigerante en otro. Y voy a explicar un poco en detalle mi sistema, ¿no? Mi sistema pues está formado igual por un evaporador que tiene exactamente la misma función que en el caso de la refrigeración mecánica, porque ese evaporador va a ser pues otra vez un conjunto de tubos, ¿no? Pequeños, ¿no? Donde ellos van a tomar el calor digamos, de la cámara refrigerante, de la habitación, su sistema de aire acondicionado, y entonces ese calor se va a ocupar para evaporar la sustancia refrigerante. Pero después de eso, tenemos ahora una etapa donde quitamos el compresor mecánico y lo sustituimos por una sustancia, por una componente que se llama absorbedor. Y en este caso sí hay que decir cosas importantes acá porque, ¿qué significa la absorción? La absorción normalmente ocurre con un gas cuando, pues, como diría, se absorbe dentro del líquido, es como si hubiera una transición al estado líquido, ¿sí? Porque ya no vemos la sustancia de estado gaseoso, sino que vemos un líquido conformado por dos sustancias. En este caso, lo que vamos a ocupar como sustancias van a ser el refrigerante, va a ser el amoníaco, que ya había mencionado que es muy conocido por ustedes, y el que va a servir donde se va a absorber el amoníaco es el agua. Esa es una propiedad que tiene el amoníaco, que cuando se pone en contacto con agua, se absorbe dentro de la sustancia y es como si yo tuviera una transición al estado líquido. Y entonces, en este caso, no es necesario comprimir un gas, sino más bien lo que tenemos que hacer, yo tengo la mezcla amoníaco-agua, que la veo en estado líquido, y igual tengo que hacer ahí es comprimir la sustancia para pasar de una presión que puede ser 2 3 atmósferas, ¿no? A llevarla a una presión de unas 10 12 atmósferas, ¿no? Pero aquí es importante tener en cuenta que no es lo mismo comprimir un gas que comprimir un líquido. En un gas hay que disminuir el volumen y hay que realizar una cantidad importante de trabajo cuando se compara con la compresión de un líquido. Y en este caso quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un coche que tiene su sistema de frenado. El sistema de frenado tiene
pues tuberías que conectan a las balatas o a los discos con el pedal de freno. Y ahí pues no debe haber gas, ¿no? Uno lo que hace llaman purgar en México, quitarle el aire. Y entonces ya tenemos digamos, una serie de conductos que comunican al pedal con el sistema de frenos. Y lo que uno hace es, con solo apretar, presionar el pie, estamos frenando un coche, estamos aumentando mucho la presión, pero el trabajo realizado es relativamente pequeño. Aquí se puede ocupar en el absorbedor bueno, el absorbedor tiene la función de, eh, digamos, meter el amoníaco dentro del agua y luego viene un general, bueno, tenemos una etapa donde tenemos que aumentar la presión de la sustancia, ¿no? Que va a ser un trabajo relativamente pequeño porque digamos, tenemos que trabajar con sustancias que son poco compresibles y cuyo trabajo para aumentar su presión no es mucha, ¿no? Normalmente podemos ocupar una bomba pequeña, ¿no? Y esto lo llevamos al generador. El generador que va a ser, ahí vamos a calentar la mezcla amoníaco-agua. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer, una cosa que es muy común, es utilizar la energía solar. Lo que hacemos es que tengo un generador que puede ser un tubo circular, ¿no? Que está conectado bueno, que sobre él inciden rayos del sol provenientes de un espejo que concentra. Nosotros ocupamos algo que se llama óptica de no enfoque y entonces con este aumentamos su temperatura a, no sé, ¿qué será? 80 grados, 90 grados, ¿no? De manera tal que ahora ya la sustancia ya está a una temperatura más alta, pero otra de las cosas, por eso aquí está la fuente de calor aquí puesta, ¿no? Aquí tenemos entonces que el generador, al aumentar la temperatura, eso también tiende a separar las moléculas de amoníaco, de NH3, con las moléculas de agua. Entonces se separan, es el objetivo, ¿no? Y entonces ya estamos a una más alta temperatura, ya con el amoníaco separado. Luego hay que hacer un poco de separación, lo que se llama es poner una trampa de agua para quitar los restos de agua que hay todavía, porque ciertamente hay una parte de agua que también sufre el proceso de evaporación, se eliminan y luego ya el amoníaco, como sustancia ya casi pura, lo hacemos pasar por un condensador. Recuerden que el amoníaco está a una alta temperatura, decenas de grado, 80, 90, por ejemplo, y entonces esta la hacemos pasar por un condensador, que en ese sentido es pues el condensador también existe dentro de los sistemas de refrigeración convencional. Y en este caso, como tenemos que la sustancia refrigerante está a una temperatura más alta que el medio, entonces se produce una transferencia de calor del refrigerante hacia el medio ambiente. Que eso está indicado aquí con la flecha esta roja que va hacia arriba. En este caso, el refrigerante cede calor al medio. Luego, pues yo tengo ahora la sustancia en estado líquido y entonces vamos a pasar otra vez. ¿Acuerdan? Había una válvula de expansión, en este caso es una válvula de expansión que impide el retorno, lo que conocemos en México como una válvula check, que posiblemente también sea la misma denominación que le dan a ustedes, y luego este proceso continúa. Ahora, refrigeradores por absorción, quiero mencionar que hay refrigeradores de dos tipos. Están lo que llaman los de ciclo intermitente, que son instalaciones más o menos grandes. Y aquí en la UNAM bueno, diseñamos uno hace tiempo, que tenía una área como el área del sistema, digamos, de colección de energía solar de unos 3 metros cuadrados, ¿no? Y la energía solar era una lámina de aluminio que se construía de tal forma que los rayos llegaran al tubo donde generador, se aumentaba la temperatura, eso funcionaba durante el día y luego digamos, de evaporación funciona durante la noche, ¿no? Y es un proceso que durante el ciclo dura un día. Aunque también existe una opción si queremos ocupar menos espacio y tener algo reducido, pero eso va a funcionar solamente mientras haya horas de iluminación del sol, es hacer un refrigerador de ciclo continuo.
que continuamente está tomando la energía del sol y va haciendo que se repita varias veces el proceso. Esto tiene como ventaja de que se va a requerir tanto menos sustancia refrigerante como una dimensión menor. Y bueno, se pueden hacer de este tipo, ¿no? El caso de, bueno, van a funcionar por la energía solar. En este caso, pues tenemos una fuente de energía que es el sol y lo ocupamos entonces para calentar el generador, para aumentar la temperatura de la sustancia refrigerante, de manera que esté en capacidad de que la energía que se tomó, el calor que se absorbió en el evaporador, se entregue al medio ambiente. Y esto decía, como no tenemos digamos, un compresor mecánico, un compresor de gas mecánico, porque lo que tenemos que comprimir es un líquido, entonces es bastante silencioso. Mencionaba el caso de los servivares, ¿no? De los refrigeradores de amoníaco de hoteles, ¿no? En este caso, el calor que se le aporta al generador no es de energía solar, sino viene usualmente por una resistencia mecánica y tienen la característica estos sistemas de refrigeración que son bastante silenciosos, por eso que se ponen en hoteles, no son tan eficientes como los sistemas mecánicos, pero tienen la ventaja de que hacen poco ruido y luego esa es la característica más importante que que se toma en cuenta al momento de hacer la elección de este sistema de refrigeración. En nuestro caso, había dicho que el sistema no es tan eficiente, pero nosotros, depende de la localidad, pues podemos tener regiones en donde no tengamos electricidad o sea difícil tenerla, pero sí disponemos de una abundante radiación solar, que podrá ser el caso donde ustedes viven, ¿no? Que tenemos mucho calor durante todo el año, mucha radiación, y quizá pues tenemos horas de insolación, quizá más en invierno que en verano porque hay lluvias, ¿no? Pero esto puede funcionar y puede ser una solución para los problemas de la conservación de alimentos, por ejemplo, puede ser también una solución para la conservación de medicinas, ¿no? Y tener esto, que en este caso sería independiente del funcionamiento de la energía eléctrica, independiente de los apagones, sí, podía funcionar. Ahora, bueno, aquí doy una breve descripción, un breve resumen de lo que dije hace rato. Los componentes de un refrigerador por absorción pues son, mencionaba un evaporador, común también para la refrigeración convencional, un absorbedor que va en lugar del compresor mecánico, aunque no son lo mismo, ¿no? En este caso, el absorbedor lo que está haciendo es que el amoníaco que salió de la cámara refrigerante se dirija hacia donde hay agua y entonces ocurre algo que es como una transición de fase, se vuelve líquido, la mezcla, ¿no? Y entonces eso va a venir después, tengo que ocupar aumentar la presión, eso es cierto, pero aumentar la presión de un líquido es mucho más sencillo que aumentar la presión de un gas, se gasta menos trabajo. Viene el generador, que es donde se le aporta energía al medio, energía solar o puede ser con una resistencia, nosotros nos vamos por rayos del sol, construimos un espejo de un tipo, bueno, no es parabólico, es una forma un poco diferente. Calentamos y luego aumentamos su temperatura de manera tal que ahora esa sustancia refrigerante pueda transferir calor al medio en el condensador, ¿no? Bueno, la sustancia que se ocupa comúnmente en estos refrigeradores es el amoníaco, que es una sustancia que se absorbe en agua. Vamos ahora, ya que estamos hablando de amoníaco, vamos a hablar de las propiedades de amoníaco por un lado y del agua. Es muy importante, bueno, primero la fórmula química del amoníaco es NH3, la característica es tóxica, pero bueno, ustedes en MOA o en Cuba, bueno, en la industria del níquel se ocupa bastante amoníaco y saben cuáles son las medidas que hay que tomar. Por ejemplo, se dicen si hay una fuga de amoníaco, lo más común es tirarse al piso porque el amoníaco es más ligero que el aire y asciende, ¿no? Y bueno, voy a dar aquí bueno, varias características de lo que se llama estado crítico. El estado crítico es cuando se pierden las diferencias entre estado líquido y estado gaseoso. La temperatura crítica del amoníaco es 466 grados Kelvin, a más o menos unos 133 grados centígrados.
y la presión crítica ocurre a 113 atmósferas aproximadamente y una densidad que es como una cuarta parte del agua a temperatura ambiente. Y luego para el agua, pues su fórmula química, todo el mundo la conoce, H2O. La temperatura crítica es más alta que en el caso del amoníaco, 647,14 Kelvin, en Kelvin. Si queremos pasarlo a grados centígrados, hay que restarle 273. La presión crítica 220 y la densidad crítica 322 kilogramos por metro cúbico, o sea, como una tercera parte de la densidad del agua en condiciones normales, digamos, temperatura de 20 grados, presión de una atmósfera, ¿no? Entonces, ¿por qué se ponen aquí? Porque uno debe diseñar sus sistemas de tal manera que las temperaturas donde trabajemos estén por debajo de esas temperaturas críticas. O sea, en el caso del amoníaco, pues la temperatura debe ser menor a 133 grados, en el agua 300 y fracción, ¿no? Y trabajar con presiones de pues menores a 113 a 220 bares, pero un bar aproximadamente es una atmósfera. Entonces, lo que se trabaja en sistemas de refrigeración son una presión baja de unas cuantas atmósferas, o sea, la parte donde tenemos el evaporador, y una presión alta que puede ser 10, 12 atmósferas, un poquito más que los refrigeradores convencionales, ¿no? Entonces, tengo eso. Luego, bueno, uno requiere para conocer, para poder estudiar y para poder caracterizar, diseñar un sistema de amoníaco, es conocer la curva de saturación del amoníaco. Y esta yo lo estoy poniendo en esta gráfica. Se hizo aquí para poner, bueno, tengo un intervalo de presiones entre 0 y 100 atmósferas. En el eje de las X va presión y las unidades son atmósferas. Y en el eje de las ordenadas se pone la temperatura, en este caso la temperatura en grados Kelvin. Y en este caso, bueno, ustedes ven que cuando me voy acercando a la presión cero, de hecho no tengo el cálculo a presión cero, no, ahí no sé qué pasaría, pero más bien cuando tengo una presión de 0,1 atmósferas, la temperatura de ebullición del amoníaco, la curva de saturación anda como alrededor de 80 grados, ¿no? Y bueno, luego voy a mostrar una tabla donde voy a ver estos datos, pero van viendo que conforme va aumentando la presión, también la temperatura va creciendo, ¿no? Y tenemos aquí a 100 atmósferas, pues la temperatura anda más o menos de ebullición anda como en 120 grados, ¿no? Eso es importante al momento de hacer un diseño. Lo que quisiéramos hacer es tener, por ejemplo, yo puedo pensar en una temperatura de ebullición de menos 20 grados y aquí, pues, buscando 20 grados, elijo la presión, que debe ser 1 a 2 atmósferas, ¿no? Que luego lo veremos en la tabla, ¿no? Para poder hacer que opere, ¿no? Y luego, si nosotros queremos hacer que, por ejemplo, llegue aquí en la parte caliente, llegue a 80 grados, pues hay que elegir, ¿no? Una presión, pues bueno, creo que es alta, ¿no? ¿No? Varias decenas de atmósferas, ¿no? Esto con respecto al amoníaco. Y luego voy a mencionar cómo es que nosotros podemos sacar estas propiedades del amoníaco, del agua o de mezclas amoníaco-agua, que vienen estos reseñados en un documento que les voy a mencionar, que les voy a mostrar en cierto momento para el cálculo de las propiedades termodinámicas de mezclas amoníaco-agua para uso en refrigeración. En el caso del agua, aquí lo vemos, ¿no? Otra vez es presión, temperatura, y ustedes se fijan, por ejemplo, aquí yo tengo 100 grados, lo estoy mostrando bueno, no sé si lo vean, pero la pantalla, bueno, están 100 grados de temperatura y la presión corresponde a una atmósfera, lo que pasa es que aquí no se ve tan claro, ¿no? Pero igual yo llego las presiones van entre 0 y 100 y a 100 atmósferas más o menos la presión, digo, la temperatura de paso al estado líquido, al estado gaseoso, bueno, de la convivencia anda alrededor de 300 grados, ¿no? Entonces esto, eh, aquí está. Entonces ahora, ¿cómo podemos obtener las propiedades de mezclas amoníaco-agua en estado de saturación? Cuando hablo de estado de saturación quiere decir que están conviviendo estado líquido y estado gaseoso. Y para eso, pues haciendo una búsqueda bibliográfica, en este caso fue con el colega Jorge, el decano de la Facultad de Mecánica,
bueno, en una estancia nos pusimos a ver sobre las propiedades termodinámicas de amoníaco-agua, ¿no? Porque esas también se ocupan en la industria del níquel, ¿no? Y encontramos un documento en Suiza, ¿no? Que ahí está el título. Si quieren eso bueno, se los puedo pasar como documento más adelante, ¿no? 2004, ¿no? Entonces, aquí se dan un conjunto de fórmulas para determinar propiedades termodinámicas de mezclas amoníaco-agua. Y estas propiedades termodinámicas, pues son importantes, la curva de saturación, o sea, los valores de presión y temperatura en la cual se produce la transición de una sustancia a otra, las entalpías en estado líquido y gaseoso que me van a permitir determinar cuánto calor se absorbe o se pierde durante el cambio de fase. Luego, también es importante tener porcentajes en el estado de saturación de fases líquidas y gaseosas. Queríamos también, por ejemplo, tener capacidades caloríficas, tensión superficial y otras más. Y esas las pueden encontrar en este documento. Las fórmulas son fórmulas empíricas basadas en medidas hechas en laboratorio, ¿no? Y entonces estas me permiten justamente diseñar un sistema de refrigeración, porque si conozco entalpías, si conozco curvas de saturación, si conozco también otras propiedades como capacidad calorífica, tensión superficial, entonces puedo hacer un diseño de mi sistema de refrigeración. Y esto, para poder implementarlo, lo que se hizo fue entonces ahí ocupar un programa, bueno, poner esas fórmulas dentro de un programa. Lo que hicimos nosotros fue ocupar un software de distribución libre que se conoce como Scilab, bueno, más adelante voy a indicar dónde lo pueden descargar. Se hace pues, el programa, se llama script, ¿no? Y con ese lo ejecutan, les va a pedir en algunos casos la concentración en un número entre 0 y 1 de amoníaco para que pueda presentar resultados y los resultados se pueden presentar ya sea en un archivo con datos o en una gráfica, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Lo que mencionaba, Scilab es un programa de distribución libre que lo pueden encontrar en el sitio web que está mencionado ahí, si ustedes quieren descargarlo. Este programa, digamos, lo recomendaría porque es una alternativa a otros programas como el uso de MATLAB. En algunas cosas tiene un cierto parecido, ¿no? Pero es un desarrollo independiente. Originalmente estaba hecho por un instituto francés, Instituto Nacional de de la Investigación en Informática, pero la última vez que entré a la página eh, de este software, aparentemente ahora está pues, bajo, y bueno, está, quien lo patrocina o quien lo desarrolla es una compañía que se llama Dassault, ¿no? Pero este programa, bueno, se puede ocupar, podemos también calcular las propiedades termodinámicas, dado que son fórmulas que dan ahí todos los constantes, ¿no? Se pueden hacer utilizando programas, por ejemplo, MATLAB, y la alternativa libre de MATLAB que se llama Octave, o podemos escribir programas en lenguajes como C, como Fortran, o como cualquier otro lenguaje de programación, Python, o el que ustedes quieran, para poder para poder sacar las propiedades tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí mencionaba, ¿no? Propiedades de presión y temperatura del amoníaco solito en estado de saturación. Entonces, uno, pues lo que hace es, corre el programa, saca los valores de presión y temperatura en estado de saturación y lo que me dice y lo que mencionaba, ¿no? A una presión de una centésima de atmósfera, el amoníaco hierve a menos 97 grados. Para nosotros, por ejemplo, si ponemos a mi sistema de refrigeración en la parte del evaporador a una presión de 2,5 atmósferas, la temperatura de ebullición del amoníaco va a ser menos 13,5 grados. Esto podría ser algo, digamos, viable para poder construir un sistema de refrigeración basado en amoníaco puro, porque 13,5 pues está más arriba, está más abajo, perdón, de los 4 grados centígrados que quisiéramos tener en la cámara refrigerante, bueno, quizá menos en el congelador, ¿no? Pero en todo caso se permite que haya transferencia de calor de la sustancia refrigerante hacia
bueno, perdón, transferencia de calor de la cámara refrigerante que pierda calor para hacer que el amoníaco hierva. Y luego, bueno, pongo ahí temperaturas, presiones más altas, por ejemplo, a 5 atmósferas, el amoníaco hierve a 4,30 grados. Ahora, nosotros queremos que, si estamos pensando en una instalación de amoníaco puro, tener una temperatura más alta, una temperatura que, no sé, 50, 60 grados, para que entonces se pueda producir la transferencia de calor de la sustancia refrigerante hacia el medio. Y eso va a implicar temperaturas de atmósferas, ¿no? De más atmósferas, 10, 20, no sé. Ahí no, eso no lo tengo en claro. Pero bueno, aquí en este caso nosotros tenemos mezclas amoníaco-agua, donde las propiedades van a ser diferentes, ¿no? Porque, pues, bueno, uno puede calcularlas a partir de los programas que yo le mencionaba hace rato, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, con esto termina la presentación aquí. Y solamente me restaría, por ejemplo, ver esto de las, déjame ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver, voy a compartir ahora la pantalla completa, ¿no? Comparto la pantalla, ajá, comparto, ¿no? Y ahora, bueno, esto lo hago pequeño, ¿no? Entonces, ahora vamos aquí a compartir la pantalla, voy a compartir mi programa Scilab, ¿no? Aquí está. Sí, pues es la manera como aparecen. Entonces uno va a, por ejemplo, a correr. Bueno, en este caso les voy a mostrar en un rato más cuál es el programa que se escribió en Scilab, ¿no? Que tiene un conjunto de instrucciones, ¿no? Para poder evaluar las fórmulas que vienen en el documento de Conde. Y bueno, hacia el final les mostraré el documento de tal de Conde, que se lo puedo compartir. Entonces aquí lo que hago es que si yo quiero, ejecutar, en este caso, lo que voy a presentar son la curva de saturación de amoníaco-agua. Mi programa se llama lb-amoníaco-agua.si, que también se los puedo proporcionar si ustedes quieren. ¿Qué me va a pedir al momento de ejecución? Me va a pedir que indique la fracción de amoníaco, o sea, un número que va entre 0 y 1. 0 significa que no tengo amoníaco y 1 significa que tengo completamente amoníaco. Y aquí la fracción es fracción molar. Voy a poner, por ejemplo, 0,5, o sea, 50% amoníaco, 50% agua en fracción molar. Ahí está. Bueno, ustedes seguramente no ven la pantalla. Ahorita les voy a compartir la gráfica, ¿no? Eso, comparto. ¿No? Ahí está la gráfica, ¿no? Que resultó, ¿no? Y entonces ven ahí, ¿no? Pueden verla, ¿no? Y hasta, pues también uno puede eventualmente sacar los datos. Ahora voy ahora a compartir, vamos a compartir ahora déjame ver dónde tengo aquí, o sea, voy a compartir el programa como tal, ¿no? Ahí está. Fíjense, aquí está. Entonces, mi programa, estoy mostrando, ¿no? Dice cálculo de temperatura de equilibrio líquido vapor en función de la presión en atmósferas y de la fracción molar de amoníaco. Bueno, este cálculo se basa en el documento de Conde y Petit, Thermophysical Property, bueno, se los va a mostrar, ¿no? Entonces uno tiene que ingresar como valor la fracción molar de amoníaco, luego pues aparece, bueno, las constantes que están presentes dentro de las fórmulas, están aquí, son varias, ¿no? Son 14 términos, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces, ¿no? Aquí se hace todo el desarrollo, ¿no? Y luego, bueno, al final yo quiero que tanto grafique el valor de temperatura y presión. La temperatura, bueno, normalmente el programa me lo da en grados Kelvin, pero le estoy restando 273 para que aparezca en grados centígrados, y también voy a escribir los datos dentro de un archivo de texto, ¿no? Para poder luego, si yo quisiera no ver la gráfica, sino hacer trabajo con los datos, pues entonces ahí lo tengo, ¿no? Y finalmente, bueno, eso es, ¿no? Mi sistema. Y bueno, lo último que quería presentar ahora, vamos a ver aquí, es el documento, aquí está, lo comparto, ¿no? Está. Este documento está en inglés, ¿no? Propiedades termofísicas de
bueno, mezclas amoníaco-agua, están las fórmulas de cada uno, de soluciones de amoníaco-agua para uso industrial, para diseñar equipos de refrigeración por absorción, ¿no? Entonces dice formulación para uso industrial, ¿no? Es un documento de 2004, ¿no? Y que entonces, bueno, vamos a ir viendo aquí más abajo, ¿no? Tienen, bueno, como viene siempre en los documentos de este tipo, las abreviaturas, las fórmulas, ¿no? ¿Qué significa cada cosa? Las propiedades, aquí mencionaba críticas, tanto del amoníaco como del agua, ¿no? Al revés, y aquí, esto, por ejemplo, está, ¿no? Equilibrio líquido-vapor, ¿no? Y entonces viene aquí, por ejemplo, la temperatura en función de la presión y de la fracción molar de amoníaco. Y aparecen ahí un conjunto de constantes, ¿no? Aquí viene la fórmula, esa fórmula se implementa en Scilab, en MATLAB o en el lenguaje que quieran, en C, en Fortran, y lo pueden ocupar, ¿no? Y este, pues, es una cosa muy útil porque si ustedes aplican las fórmulas, pueden tener un conocimiento bastante preciso de lo que es las propiedades termodinámicas de estas mezclas. Pueden ir amoníaco, pueden ir agua o un valor intermedio, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto pues voy a concluir mi presentación. ¿No? ¿No? Dejo de compartir aquí y entonces ya nada más es para, bueno, un poco hice una exposición, seguramente creo que tardé alrededor de una hora, que es un poco menos, ¿no? Pero ahí quise dar las ideas más importantes. En este caso, pues en un proceso de refrigeración, es un sistema térmico, ¿no? Nada más que no es el sistema común que nosotros conocemos. Por ejemplo, los sistemas más comunes son las máquinas térmicas, los ciclos termodinámicos, donde podemos tener ciclos para, por ejemplo, movimientos de un automóvil, para el funcionamiento de una central eléctrica, ¿no? Que son dos de las aplicaciones muy importantes de máquinas térmicas, donde, bueno, estamos ocupando la energía contenida en combustibles fósiles para la generación de movimiento mecánico o de energía o de electricidad, ¿no? Pero si nosotros ahora nos ponemos a hacer que la máquina funcione en sentido inverso, digo, no es la misma máquina, pero si el ciclo lo recorremos en sistema inverso, podemos tener un refrigerador, y es lo que estaba mostrando aquí. Y el origen de la fuente de calor que se le aporta a la sustancia para que funcione, pues en este caso, bueno, puede ser un compresor mecánico o puede ser la energía del sol. Aquí queremos la energía del sol porque de esa se dispone bastante, y si bien los sistemas de refrigeración por absorción no son tan eficientes como los mecánicos, tienen la ventaja de que estamos ocupando un recurso que está a nuestra disposición, pues casi nada más saliendo de la casa, yéndose a un lugar donde haya iluminación. Y bueno, con esto termino esta parte. Me despido y entonces, bueno, más adelante les indicaré cuáles son la actividad, la tarea que tienen que hacer para la evaluación de este curso. Y me faltaría, esto lo tengo para después, poner una presentación también en YouTube que tenga que ver con el uso de la energía solar para sistemas de destilación solar. Bueno, me despido y hasta